En esta unidad vamos a hablar del magnetismo y todo lo relacionado a esta propiedad física que pues tiene bastantes repercusiones en la práctica. Entonces, el primer tema corresponde al campo magnético. Para empezar, hablemos del magnetismo, que esta es una propiedad física de los materiales. Fue descubierta hace más de 2500 años, cerca de la antigua ciudad Magnesia, lo que actualmente es Turquía Occidental. De hecho, de ahí viene el nombre de magnetismo. Y se descubrió que fragmentos de hierro se magnetizaban en contacto con un imán natural, eso también conocido como imán permanente. Entonces, estos materiales, al estar en contacto, adquirían la misma propiedad de magnetismo de los imanes naturales. Entonces, más adelante se observaron que estas mismas varillas de hierro suspendidas, ya sea en agua o por un hilo, se alineaban en la dirección norte-sur geográfico. Entonces, este instrumento pues ayudó mucho, que pues actualmente se conoce como brújula. Y a partir de esto se determinaron los que son los polos magnéticos, es decir, un polo norte y un polo sur, que están relacionados a los polos geográficos. De tal manera que se observó que los polos opuestos atraen, es decir, si tengo dos imanes de barra, el polo norte se va a atraer con el polo sur, va a haber una fuerza de atracción, y el polo sur se va a atraer con el polo norte. De tal manera que los polos iguales se van a repeler, ¿sí? Muy similar al comportamiento de cargas iguales, se repelen, y cargas opuestas se atraen. Para que ocurra esta interacción, un imán genera un campo magnético en el espacio, ¿sí? Aquí no están dibujadas, así como nosotros no podemos ver, pero sin embargo este imán de barra va a presentar un campo magnético, unas líneas de campo magnético que va a ejercer una interacción con este clavo. Este clavo pues tiene hierro, entonces al estar presente al campo magnético de este imán de barra, va a adquirir la propiedad de magnetismo, de tal manera que si acerco el polo norte de este imán, va a sentir una fuerza de atracción, y si acerco también el polo sur, también va a sentir una fuerza de atracción. ¿Okay? Entonces, el clavo no es un imán permanente, sino más bien tiene hierro, que este es un material ferromagnético. Más adelante vamos a hablar de los diferentes materiales magnéticos. Pero este material ferromagnético es atraído por cualquiera de los polos de un imán permanente. También se sabe que la Tierra se comporta como si fuese un imán, ¿sí? Entonces consideramos que la Tierra es un imán, de tal manera que el polo sur magnético se alinea con el polo norte geográfico, y el polo norte magnético se va a alinear con el polo sur geográfico. Entonces, aquí vemos unas líneas de campo que se están generando partiendo del polo sur, del polo norte salen estas líneas de campo magnético y van a entrar al polo sur. ¿Ok? Entonces, estas líneas de campo magnético van a estar alineadas de tal manera como si fuese una brújula. Si tenemos una brújula, las líneas de campo magnético van a tener la misma dirección. Es decir, el polo norte de la brújula va a estar alineada al polo norte geográfico, ¿sí? Y también se va a presentar un eje magnético que no es paralelo al eje geográfico.
es decir, al eje de rotación, vemos que el eje magnético va a estar ligeramente inclinado, ¿sí? Esta desviación se le conoce como declinación magnética. Contra carga eléctrica. No, si comparamos estos polos norte y sur magnético en comparación a la carga eléctrica como hemos estado estudiando, las cargas eléctricas se pueden encontrar aisladas, es decir, puedo tener cargas positivas, ¿sí? Por un lado, y puedo tener materiales con cargas negativas. En cuanto a los polos magnéticos, no existe evidencia experimental que exista monopolo magnético, es decir, materiales que únicamente tienen polo sur o materiales que únicamente tengan polo norte. Entonces, esto experimentalmente no se ha encontrado, por lo tanto, las leyes físicas, las propiedades y las teorías físicas se basan en el experimento. Entonces, actualmente pues la física está basada de que no existe monopolos magnéticos. Y a lo largo de la historia se han hecho diferentes experimentos acerca de cómo se comportan estos polos magnéticos. Uno de los experimentos es el experimento de Oster, donde demuestra que un alambre conductor de corriente desvía la aguja de una brújula, ¿sí? Aquí tenemos la imagen. Entonces, si tenemos una brújula y la acercamos a un cable de corriente, ¿sí? Entonces, si en este cable no está pasando corriente, entonces la brújula se va a alinear a lo que es al polo norte. Sin embargo, si a este cable le pasamos corriente, la brújula va a presentar una dirección diferente que va a depender de la dirección de la corriente. Por ejemplo, en esta imagen vemos que si la corriente va de abajo hacia arriba, entonces la brújula, el polo norte de la brújula va a cambiar de dirección, ya no va a corresponder al campo magnético terrestre. Y lo mismo si la aguja va de arriba para, si la corriente va de arriba para abajo, la brújula va a cambiar de dirección. Entonces, en ese experimento se demuestra que las líneas de corriente presentan un campo magnético superior al campo magnético terrestre que va a ser capaz de desviar la dirección de la aguja. Otros experimentos han descubierto que al mover un imán, si un imán se mueve cerca de una espira de corriente, generaría una corriente en la espira, es decir, el sentido contrario. Tenemos un imán que se va a mover cerca de una espira y va a generar una corriente. Entonces, en el experimento de Oster tenemos que la corriente genera un campo magnético que desvía la brújula, y esos experimentos de Ampere, Faraday y Henry, es el caso contrario, donde la corriente, el imán, el campo magnético, va a producir una corriente. En cuanto empezamos a hablar de lo que es el campo magnético, entonces vamos a hacer una analogía con el campo eléctrico. Entonces, para empezar, una carga o una corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de su campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, si lo comparamos con un campo eléctrico, recordemos que una distribución de carga eléctrica en reposo va a crear un campo eléctrico en el espacio circundante. Y análogamente va a ocurrir con el campo magnético, pero la carga tiene que estar en movimiento. Otra propiedad es que el campo magnético ejerce una fuerza análogo al campo eléctrico. Recordemos que la fuerza que ejerce un campo eléctrico es
la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico sobre cualquier carga Q que se encuentre presente en el campo. Entonces, análogamente, se va a ejercer una fuerza, en cuanto al campo magnético, se va a ejercer una fuerza conocida como fuerza magnética cuando una carga o una corriente esté en movimiento presente en un campo magnético. Entonces, el campo magnético es un campo vectorial, es decir, tiene magnitud y dirección. Entonces, la dirección se va a definir como aquella en la que va a apuntar a la dirección del campo magnético terrestre. Es decir, si no hay otra presencia de campo magnético de mi carga en movimiento, la dirección va a ser la misma que la dirección del campo magnético terrestre. Y es decir, esta va a apuntar hacia fuera del polo norte y hacia dentro del polo sur. Ahora vamos a ver las características de las fuerzas magnéticas. Entonces estas son 4. La primera es que la magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. La magnitud de la fuerza es proporcional a la magnitud o intensidad del campo magnético. La fuerza va a depender de la velocidad de la partícula. Y la fuerza siempre va a ser perpendicular al plano que contiene la velocidad y el campo magnético. Entonces, estas 4 características pues, se obtuvieron de manera experimental, se observaron estas, de tal manera que se desarrolló la fórmula para calcular la magnitud de la fuerza dada estas 4 características. Entonces, la fuerza es igual a la magnitud de la carga por el componente perpendicular de la velocidad con respecto al campo magnético. Entonces aquí vemos que la carga está en valor absoluto. Entonces si nos interesa determinar la magnitud de la fuerza, no nos va a importar si la carga es positiva o negativa. En cuanto al componente perpendicular de la velocidad con respecto al campo magnético, esto se puede expresar a partir del seno de phi, donde phi es el ángulo medido desde la dirección de la velocidad hacia la dirección del campo magnético. La fuerza magnética, no olvidemos que es una magnitud vectorial. Entonces, la fuerza sobre una carga que se mueve con velocidad v en un campo magnético v alta está dada tanto en magnitud como en dirección de acuerdo al producto cruz de la velocidad con el vector del campo magnético. ¿Okay? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tengo una carga positiva, por ejemplo, que se mueve en la misma dirección del campo magnético, es decir, si el campo magnético son las líneas que van de izquierda a derecha, las líneas azules, entonces la velocidad de esta carga positiva va a estar en la misma dirección, entonces el ángulo que va a formar el ángulo phi que forma la dirección de la velocidad con respecto a la dirección del campo magnético va a ser igual a 0. Por lo tanto, el producto cruz va a ser igual a 0 y la fuerza va a ser igual a 0. Es decir, que si la carga se mueve en sentido paralela al campo magnético, no va a ejercer una fuerza magnética. Ok, si la dirección de la velocidad tiene una dirección, tiene una inclinación phi, con respecto a la intensidad del campo magnético, esta se va a generar una fuerza, de tal manera que la fuerza va a ser el seno de, va a ser proporcional al seno de phi.
Y si la carga se mueve en forma perpendicular a, a la dirección del campo magnético, ¿sí? Aquí vemos que la dirección de la velocidad es el vector de color verde, que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la intensidad del campo magnético. Entonces aquí vamos a encontrar que la dirección phi es de 90 grados, por lo tanto si tenemos el seno de 90 grados, eso es igual a 1. Entonces vamos a encontrar la fuerza máxima que va a estar presente en este movimiento de una carga. Y va a apuntar de manera perpendicular al plano que se encuentra entre la velocidad y el campo magnético. La dirección de la fuerza la vamos a determinar a partir de la regla de la mano derecha. Ya sabemos en qué consiste esta regla, pero pues aquí les presento unos pasos para que lo tengan más claro. Entonces la regla de la mano derecha pues te dice, no, vamos a tomar nuestra mano derecha de tal manera que nuestros dedos van a estar apuntando la dirección de la velocidad, al vector verde en la imagen de arriba, y vamos a cerrar la palma hacia la dirección del vector del campo magnético, que es el vector azul. Entonces si cerramos nuestra palma de la velocidad hacia la dirección del campo magnético, vamos a obtener que el pulgar va a apuntar hacia arriba y va a indicar la dirección de la fuerza. ¿Okay? Entonces el pulgar nos indica la dirección de la fuerza. En la imagen de abajo, si vemos la imagen de abajo, en este caso la dirección, o sea, recordemos nuestra regla de la mano derecha, nuestros pulgares van a estar apuntando en la dirección de la velocidad, es decir, el vector verde, y vamos a cerrar nuestra mano hacia la dirección del campo magnético. ¿Okay? Y en este caso, el pulgar va a estar apuntando hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza presente en este movimiento va a ser hacia abajo. Ahora, ¿qué ocurre si la carga es negativa? Entonces, para empezar, vamos a considerar que la carga es positiva. Entonces, para que podamos utilizar lo que es la regla de la mano derecha. Entonces, si tenemos presentes cargas negativas, en un principio suponemos que es una carga positiva. Entonces, en este caso, pues hacemos la regla de la mano derecha de manera normal, es decir, que los dedos de la mano van a estar apuntando en la dirección de la velocidad y la palma la vamos a cerrar hacia la dirección del campo magnético. Es decir, que nuestro pulgar va a estar, según la imagen de arriba, perdón, nuestro pulgar va a estar apuntando hacia arriba. Pero como en realidad es una carga negativa, entonces únicamente lo que voy a hacer, voy a invertir la dirección. ¿Ok? Y en la imagen de abajo, pues vamos a obtener la dirección contraria. O sea, si nuestra mano, nuestros dedos de la mano van a apuntar a la dirección de la velocidad, cerramos nuestra mano, es decir, nuestro pulgar va a estar apuntando hacia abajo. Y como es una carga negativa, vamos a invertir la dirección. Entonces la fuerza va a estar apuntando hacia arriba. Ok, ahora, ¿qué ocurre cuando tengo una distribución de cargas positivas y negativas que se mueven en la misma dirección a través de un campo magnético? Van a experimentar magnitudes y direcciones opuestas. ¿Ok? En donde la contribución total, la fuerza total, va a ser igual a la fuerza de cada una de las cargas. Las unidades del campo magnético, de acuerdo al sistema internacional, lo podemos determinar a partir de la misma fórmula de la fuerza magnética. Es decir, si despejamos el campo magnético, obtenemos que el campo magnético es igual a la fuerza entre la carga por la velocidad. ¿Okay? Entonces, partiendo de esto, obtenemos que las unidades son 1 newton entre coulomb por metros por segundo.
Entonces recordemos que si un ampere es un coulomb por segundo, entonces la unidad va a quedar como un newton entre ampere por metro. Entonces esta unidad va a recibir el nombre de Tesla. La vamos a abreviar con una T mayúscula en honor a Nikola Tesla. De tal manera que un Tesla es igual a un newton entre ampere por metro. Otra unidad común es el Gauss, donde la abreviamos por una G mayúscula, de tal manera que un Gauss es igual a 10 por 10 a la menos 4 teslas. Esto es una unidad que en algunas aplicaciones se utiliza debido a que un Gauss corresponde a la magnitud del campo magnético terrestre. Entonces, para que tengamos idea, un Tesla puede ser una magnitud grande en comparación a lo que nosotros estamos acostumbrados. De tal manera que, para que tengamos idea, en el interior de los átomos ocurren campos magnéticos en el orden de 10 teslas. O sea, esos son campos magnéticos intensos si lo comparamos con la magnitud del campo magnético terrestre, que son 4 órdenes de magnitud menos. Tenemos un ejercicio. La figura ilustra un campo magnético uniforme dirigido hacia el plano de la pantalla. Esto lo representamos por unas cruces de color azul en la imagen, de tal manera que va a representar una flecha, ¿no? Entonces, estas cruces representan la base de la flecha. Es como si estas flechas las estuviésemos viendo desde arriba. ¿Okay? Entonces, eso va a indicar que el campo magnético va a estar apuntando hacia adentro de la pantalla. Entonces, en tal plano se mueve una partícula con carga negativa y te preguntan cuál de las tres trayectorias sigue la partícula. La trayectoria 1, la trayectoria 2 o la trayectoria 3. Bien, entonces para responder a pues nada más utilizamos la regla de la mano derecha. Entonces, como es una carga negativa, vamos a suponer que es una carga positiva para implementar la regla de la mano derecha, de tal manera que los dedos van a estar apuntando a la dirección de la velocidad, ¿sí? La flecha verde, y vamos a cerrar la palma hacia la pantalla, ¿no? Que corresponde a la dirección del campo magnético. Entonces, si hacemos esto, el pulgar va a estar apuntando a la dirección de la fuerza, es decir, hacia arriba. Pero como se trata de una carga negativa, entonces la dirección va a ser contraria. Entonces la fuerza va a ser hacia abajo, que corresponde a la trayectoria 3. Bien. Ahí ya les escribo el desarrollo de la regla de la mano derecha. Bien, ahorita vamos a determinar cómo podemos dibujar las líneas de campo magnético. Muchas veces, si queremos visualizar la interacción del campo magnético, nos ayuda a dibujar estas líneas de campo magnético. Entonces, para dibujarlas, partimos que estas líneas salen del polo norte y van a entrar al polo sur, ¿sí? Esto a partir de unas flechas. Si se fijan bien, hay unas flechas saliendo del polo norte y entrando al polo sur. De tal manera que el vector del campo magnético van a ser tangentes a estas líneas de campo. ¿Okay? Entonces, en cada recorrido de estas líneas, el vector del campo magnético B siempre va a ser tangente a cada una de ellas. Entonces, para representar la intensidad del campo magnético, vamos a dibujar las líneas más estrechas, más cercanas, más pegadas entre sí. Por ejemplo, aquí podemos visualizar en este imán permanente que existe mayor intensidad en el centro del imán. ¿Sí? Dentro del imán vemos que las líneas son más estrechas, representando mayor intensidad.
También observamos que las líneas de campo magnético van a atravesar el interior del imán, ¿sí? Esto es una propiedad que tienen los imanes permanentes, de tal manera que si yo divido, parto a la mitad del imán, voy a seguir manteniendo el polo norte y polo sur, porque dentro de este mismo imán va a haber presencia de campo magnético. En esta diapositiva observamos 4 fuentes de campo magnético en diferentes configuraciones. En la imagen A vemos campo magnético de un imán en forma de C. Entonces este imán vemos que tiene una pequeña apertura en la parte izquierda. De hecho hay un zoom de esta parte, en donde vemos que las líneas del campo magnético son prácticamente uniformes. Únicamente se encuentra una pequeña alteración en la frontera, precisamente porque es de dimensiones finitas. Entonces, a partir de esta configuración vemos que el campo magnético está prácticamente uniforme, ¿sí? Alineado más bien confinado en el imán. En la imagen B vemos un campo magnético de un alambre recto que conduce una corriente, ¿sí? Deben saber que cualquier corriente, cualquier alambre que conduzca una corriente va a producir un campo magnético, como vimos previamente. Carga en movimiento produce campo magnético. Entonces, las líneas de campo magnético de esta configuración son concéntricas partiendo del alambre, ¿no? Entonces vemos que mientras más nos alejamos del alambre, la intensidad es menor, pero sin embargo va a formar la línea de campo se van a comportar de manera concéntrica. ¿Okay? Y si vemos la imagen que está a la derecha de la imagen B, vemos una vista del plano. Entonces vemos que en la parte de arriba el campo va a estar saliendo de la pantalla, ¿sí? Y en la parte de abajo vemos cruces que van a representar el campo que está entrando a la pantalla. En la imagen C vemos otra configuración donde los campos magnéticos que corresponden al campo magnético de una espira y el de una bobina en la imagen inferior derecha, que también se le conoce como un solenoide. Entonces, si consideramos una espira nada más, ¿sí? Esta espira va a conducir una corriente y aquí se observa en las líneas azules, se observa cómo se está comportando las líneas de campo magnético a través de esta espira. ¿Okay? Pero aquí lo que la aplicación práctica de diferentes instrumentos es considerar diferentes espiras unidas en forma de bobina, como la imagen de la inferior derecha. En este caso vemos que la corriente entra de un lado, ¿sí? Atraviesa toda la espira y sale del otro lado. Esta configuración es muy utilizada en la ingeniería porque precisamente si observamos la línea de las espiras que genera este tipo de fuente, va a ser muy similar a que si tuviésemos un imán permanente, ¿sí? Un imán con polo norte y polo sur. Un experimento bastante visual que seguramente van a hacer en el laboratorio es verter limaduras de hierro en un recipiente y acercamos por un lado el polo norte de un imán y por el otro lado acercamos el polo sur. Y vamos a observar que estas limaduras de hierro se van a alinear con respecto al campo magnético de los imanes. De tal manera que visualmente podemos obtener las líneas de campo magnético que antes les había mencionado. Ahora, muchas veces es interesante determinar el flujo magnético, es similar al flujo eléctrico como hemos estudiado en unidades anteriores,
Entonces, en este caso, vamos a considerar que van a haber unas líneas de campo magnético que van a atravesar una superficie de área A, de tal manera que el campo magnético presenta una inclinación con respecto a la normal del área. ¿Ok? Entonces esta inclinación en la imagen la podemos ver que se abrevia por la letra phi. Entonces vamos a considerar para calcular el flujo magnético que va a atravesar un elemento diferencial de área de A. Okay. Entonces tenemos un diferencial de flujo magnético que va a ser igual al componente perpendicular del diferencial de área. Entonces esto es por la definición del flujo, de un flujo, de cualquier tipo de flujo. Entonces vemos que el componente perpendicular en la imagen, vemos que el componente perpendicular corresponde a B coseno de phi, es decir, va a ser el componente que va a estar alineado con respecto a la normal del área. ¿Okay? Entonces, de tal manera que phi va a ser el ángulo que une la dirección del campo magnético con el vector normal del área. Es decir, como corresponde el coseno de phi, entonces para determinar el coseno, para determinar el flujo magnético la podemos representar, en vez del componente perpendicular, la vamos a representar como el producto punto del vector del campo magnético con el producto punto del vector del área. Entonces, para determinar el flujo magnético total a través de la superficie, hacemos una integral y tenemos la expresión del flujo total conociendo la intensidad del campo magnético y el vector del área. La unidad del Sistema Internacional del Flujo Magnético es el Weber, ¿sí? Donde lo abreviamos como WB, en honor al físico alemán Wilhelm Weber. De tal manera que un Weber es igual a un Tesla metro cuadrado. Esta unidad la podemos ver a partir de la fórmula del flujo magnético. Bien, ahora vamos a hablar la ley del Gauss del magnetismo. Es el mismo, la ley de Gauss es el mismo concepto que se utilizó para campos eléctricos, solo que a diferencia, vamos a ver las principales diferencias. Entonces, en este caso, consideramos un flujo magnético total a través de una superficie cerrada, siempre es igual a cero. Es decir, si recordamos para determinar la ley de Gauss de un campo eléctrico, consideramos superficies cerradas, ¿sí? Y esta superficie cerrada, de tal manera que el flujo eléctrico que va a atravesar esta superficie cerrada va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. ¿Ok? Pero en este caso, como no existen monopolos magnéticos, no va a haber digamos una carga magnética diferente que de cero. Por lo tanto, aquí en este caso la ley de Gauss del magnetismo, la integral cerrada del flujo a través de una superficie cerrada va a ser igual a cero. Sí, bueno, pues aquí abajo ya les explico. Dice, esto es debido a que toda la línea de campo magnético siempre forman espiras cerradas, no tienen extremos y no existen monopolos magnéticos. Si el elemento de área, diferencial de área, forma ángulos rectos con las líneas de campo magnético, entonces el componente perpendicular del campo magnético, y si se denota el área como el componente perpendicular tenemos que el flujo magnético, perdón, tenemos que la intensidad de campo magnético va a ser igual a, lo podemos despejar de la fórmula de arriba, ¿sí?
Es decir, pasamos dividiendo el área, entonces vamos a tener que la intensidad del campo magnético va a ser igual al flujo magnético entre el área. Entonces aquí podemos ver que la magnitud del campo magnético es igual al flujo por unidad de área, ¿sí? Es por eso que muchas veces la intensidad de campo magnético B también se le denomina como densidad de flujo magnético. Bien, ahora vamos a ver cómo... Ok, entonces continuamos estudiando el movimiento de las partículas. El radio de la órbita circular en un campo B va a estar dado, despejamos el radio de la expresión anterior. Entonces el radio de cualquier órbita circular va a ser igual a la masa por la velocidad entre la magnitud de la carga y la intensidad del campo magnético. Muchas veces nos interesa encontrar la rapidez angular, omega, de la partícula. Entonces recordemos nuestras clases de cinemática rotacional, donde la rapidez angular va a estar dada por, si la rapidez angular lo multiplico por el radio del movimiento angular que va a tener una partícula, va a representar lo que es la velocidad, ¿no? De tal manera que la velocidad es igual al radio por la velocidad angular. Entonces de aquí despejamos la velocidad angular, entonces la velocidad angular es igual a la velocidad transversal, o sea, la letra v entre el radio de la órbita circular. ¿Ok? Entonces sustituimos el radio, que ya lo habíamos encontrado en la expresión anterior. Entonces tenemos que la velocidad angular de la partícula cargada va a estar dada por la magnitud de la carga, por la intensidad del campo magnético y por la masa, y entre la masa de la partícula. Ok, entonces a partir de esto, ¿por qué es importante encontrar la rapidez angular? Porque podemos encontrar la frecuencia, ¿sí? Es decir, el número de revoluciones por unidad de tiempo que va a estar sometida a esta partícula cargada. Entonces la frecuencia va a ser igual a la velocidad angular entre 2pi. Entonces, si sustituimos la velocidad angular que encontramos anteriormente, entonces ya podemos encontrar la frecuencia de ciclotrón. ¿Sí? Este es un concepto porque un concepto que se presenta en los aceleradores lineales circulares. Entonces, se determina, o sea, en un acelerador lineal circular que se conoce más bien como un ciclotrón, es importante determinar esta frecuencia para poder determinar cuánto va a estar acelerando en cada vuelta una determinada partícula. Pero algo curioso que en esta frecuencia vemos que es independiente del radio de la trayectoria. Bien, ahora vamos a estudiar cuando el componente, la dirección de la velocidad de la partícula no es perpendicular al campo magnético. Entonces, en este tipo de casos vamos a presentar un movimiento como se muestra en la imagen. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que una partícula positiva se va a estar moviendo en una dirección B, ¿sí? Que va a representar un vector color verde. Y va a estar inmerso en una intensidad de campo magnético, donde en la línea de campo magnético de color azul van a estar en la dirección X. ¿Ok? Entonces aquí podemos determinar que la dirección de la velocidad, el vector de la velocidad va a tener dos componentes. Un componente que va a ser paralelo al campo magnético y va a tener un componente perpendicular al campo magnético. ¿Ok? Entonces, si la dirección de la velocidad inicial no es perpendicular al campo magnético, la componente de la velocidad paralela al campo es constante porque no hay una fuerza paralela al campo, ¿sí? O sea, el producto cruz de la velocidad del componente paralelo con la dirección X del campo magnético
va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces la velocidad va a ser constante, por lo tanto no va a haber una fuerza. Así que la única que va a contribuir va a ser el componente perpendicular, ¿sí? Que va a ser va a ser el seno de phi entre el ángulo de la dirección de la velocidad y del campo magnético, y por lo tanto el movimiento que se va a presentar esta partícula va a ser en forma de un helicoidal, ¿sí? A diferencia del primer caso que vimos, es decir, que si recordamos el primer caso, fue cuando la dirección de la velocidad era perpendicular a la dirección del campo magnético. Entonces, ahorita vamos a ver algunas aplicaciones del movimiento de las partículas. Entonces, el primer instrumento que vamos a ver es un selector de velocidad. Aquí podemos ver en la imagen en la parte superior podemos ver una fuente de partículas cargadas. Estas pueden ser positivas o negativas. En este caso son partículas positivas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un selector de velocidad. Muchas veces nos puede interesar seleccionar las partículas que van a tener una velocidad, de tal manera que podemos filtrar con otras partículas que tienen diferentes velocidades. ¿Ok? Entonces, aquí podemos observar en este instrumento que el campo eléctrico se dirige hacia la izquierda, son las líneas rosadas. ¿Sí? Entonces, este instrumento tiene dos placas, una de carga positiva, una de carga negativa, donde va a producir un campo magnético dirigido hacia la izquierda. También va a estar inmerso en un campo magnético hacia dentro de la pantalla, ¿no? Que es lo que está representando las cruces que vemos en la imagen. Entonces, aquí está esta partícula cargada que va a atravesar este arreglo o va a sufrir interacción tanto del campo eléctrico como del campo magnético. ¿Okay? Entonces, el campo eléctrico va a ejercer una fuerza. En la imagen de abajo podemos ver la fuerza del campo eléctrico va a estar dirigida hacia la izquierda y va a ser proporcional a la carga de las partículas por la intensidad del campo eléctrico. ¿Okay? Y también esta misma partícula va a ejercer una fuerza magnética hacia la derecha, ¿ok? Donde esta fuerza magnética va a ser proporcional a la carga, a la velocidad de la partícula y a la intensidad del campo magnético. Entonces, se busca de alguna manera que existe un equilibrio, es decir, que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza magnética, de tal manera que estas partículas únicamente, si podemos ver las expresiones de las fuerzas, por un lado la fuerza eléctrica es proporcional a la carga por la intensidad del campo eléctrico. Y la fuerza magnética es proporcional a la carga por la velocidad y por la intensidad del campo magnético. Entonces aquí podemos ver que la única variable que nos va a quedar, si conocemos la intensidad del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético, la única variable que nos queda va a ser la velocidad. Entonces esta partícula va a estar cayendo, digamos, a una velocidad constante y únicamente nos va a estar filtrando, nos va a estar dejando pasar aquellas partículas que van a tener una velocidad determinada. Entonces así es como funciona este instrumento, el selector de velocidad. De hecho aquí les detallo el procedimiento de cómo determinar la velocidad de la partícula. Es decir, que si conocemos la intensidad de campo eléctrico y la intensidad de campo magnético, nosotros podemos determinar qué velocidad quiero filtrar de las partículas. Ok, otro instrumento que se utiliza mucho es un espectrómetro de Masta. Okay. Entonces, este es un instrumento que se utiliza para determinar las masas atómicas y moleculares de diferentes compuestos.
Entonces aquí tenemos una fuente de iones que van a atravesar unas ranuras S1 y S2. Estas ranuras únicamente van a servir como colimación de estos iones, de tal manera que pueda tener unas colimadas. Después los iones pasan a través del selector de velocidades, o sea, es el mismo instrumento que les expliqué en la diapositiva anterior. Entonces, estos iones van a atravesar un selector de velocidades, es decir, estos iones van a estar presentes en campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Okay? Entonces aquí vemos la diferencia del primer instrumento que les presenté. Aquí la intensidad del campo magnético va a estar apuntada fuera de la pantalla, ¿sí? Lo podemos ver en los puntos azules que está eso representan las direcciones del campo magnético que va a presentar esta partícula positiva. Y aquí, a la diferencia del diagrama anterior, el campo eléctrico va a estar apuntando hacia la derecha. ¿Okay? Son las líneas magentas o rosadas, ¿no? Entonces, y una vez que estos iones atraviesan este selector de velocidades, por lo tanto ya filtré los iones que no me interesan con velocidades que no me interesan. Entonces únicamente voy a tener aquellos iones con una velocidad conocida, porque conozco la intensidad de campo magnético y la intensidad de campo eléctrico. Entonces, por último, estos iones van a atravesar otra región de campo magnético, una B'. Lo podemos ver en la parte inferior del diagrama. ¿Okay? Aquí vemos, es un campo magnético diferente al campo magnético de la parte superior. De tal manera que este campo magnético B' va a presentar un movimiento circular, un arco. Va a presentar arcos circulares, precisamente como vimos anteriormente, o sea, que cuando se presenta una partícula cargada en presencia de un campo magnético va a presentar movimientos circulares. Entonces, estos movimientos circulares van a estar caracterizados por el radio de la circunferencia del movimiento. Y como vimos anteriormente, el radio se determina a partir de... El radio de la trayectoria de la partícula cargada va a estar dada por la masa, por la velocidad entre la carga, por la intensidad de campo magnético. Entonces, en este caso es entre B'. ¿Ok? Entonces, si conozco todo esto, o sea, más bien, si conozco el radio de cada una de estas partículas, el radio es mucho más fácil determinar el radio, es decir, el alcance que vaya a tener esta partícula. Es decir, si yo mido una partícula que llega a un radio R1 y yo mido otra partícula que llega hasta un radio R2, entonces yo puedo determinar la masa de cada una de las partículas y puedo diferenciarlas, ¿no? Entonces, aquí en el diagrama vemos que la masa 1 la puedo determinar a partir conociendo el radio 1, y la masa 2 la puedo determinar conociendo el radio 2. Entonces, esta es una manera de determinar las masas de los iones. Ese es un tipo de espectrómetro, existen diferentes, pero pues este es un tipo más. Otro instrumento, otro equipo que se utiliza en la práctica es un acelerador lineal. Este es un acelerador lineal clínico para tratamiento de cáncer. De hecho, pues yo trabajo en un centro donde se cuenta con un acelerador lineal. Y este acelerador lineal aplica los conceptos que ya hemos visto, ¿no? En cuanto a direccionar el movimiento de las partículas cargadas a través de campos magnéticos. ¿Okay? Entonces, este es un diagrama. Un acelerador lineal es un instrumento que acelera electrones. Entonces podemos ver en el diagrama, en la parte superior, podemos ver una pistola de electrones que va a estar disparando electrones,
que estos electrones van a atravesar una guía de onda, que esta guía de onda van a acelerar estos electrones, de tal manera que voy a buscar que estos electrones choquen con un blanco, ¿sí? Generalmente de tungsteno, y esta interacción de los electrones con el blanco de tungsteno va a producir lo que son rayos X. ¿Okay? Y estos rayos X en este instrumento, en este equipo, va a funcionar como terapia, ¿no? Estos rayos X se busca producir un daño en las células cancerígenas de manera localizada, aplicando los principios de radiaciones. ¿Okay? Pero aquí lo que nos va a interesar es cómo este equipo va a direccionar el haz de electrones. ¿Okay? Entonces, aquí el haz de electrones está en la imagen superior. Vemos una línea punteada que va a representar el haz de electrones y vemos que al final estos electrones se van a deflectar casi completamente en un ángulo de 270 grados. Entonces, precisamente para que este haz de electrones choquen de manera perpendicular al target, ¿no? Al blanco. Entonces, esta deflexión se consigue a través de imanes, ¿sí? A través de campos magnéticos, como hemos visto, que una partícula cargada en presencia de un campo magnético va a producir movimientos circulares. Con esto terminamos la primera parte de la unidad 3 y nos vemos en la siguiente clase.